Muy buen día, jueves 19 de agosto. Avanza el tiempo, no se detiene nada, todo se desarrolla y todo transcurre. Así es como es la naturaleza del ambiente en que se vive. Nada se detiene. Todo se desarrolla y claro, las particularidades mueren, que el todo sigue su curso. Lo vimos nosotros. Pues un saludo y un abrazo a todos ustedes. Hoy unos minutitos antes, a las 9, para que podamos avanzar. Tema muy importante hoy. Hay un tema que tendré que adelantarlo muy rápido porque es la antesala del tema principal. Pero reitero mi abrazo sincero, mi abrazo humano, caluroso, y reiterarle mi admiración a cada uno de ustedes, mis amigos, mis allegados, mis compañeros, mis hermanos, en fin. Solo no podemos vivir. El ser humano nunca ha estado condicionado a vivir solo, y mucho menos en guerra permanente. Necesita paz, sosiego, desarrollo, progreso, bienestar. Pues sobre el discurso del presidente, no tuvimos la oportunidad de oírlo anoche porque por donde vivo se produjo un apagón. No sé las razones, pero se produjo un apagón y no pude ver ese discurso. Pero de todas maneras, sobre ese discurso, me atrevería a decir que están planteando nueva vez las responsabilidades que le quedan por cumplir. Que el gobierno fue una treta de fuerzas que hicieron una componenda para desplazar al PLD. Y hubo traiciones, hubo de todo. Pero a los que se alían al imperio y traicionan la patria, no hay otra manera de decirle: véanse en el espejo de Afganistán. Véanse en el espejo de Afganistán, los traidores. El temor, el miedo, el pánico que lo arropa. Traten de ver eso, para que recapaciten. Y hemos advertido al pueblo de que el gobierno, de las cosas que le faltan, privatizar todo lo que queda, porque es un gobierno totalmente neoliberal. El neoliberalismo es un sistema que enriquece enormemente a los ricos y empobrece enormemente a los pobres. Es así que van, como ellos quieren, como ellos son, las élites. Entonces, todo ha sido mucha promesa para el pueblo, pero pendiente está de subirle los impuestos al pueblo, con el argumento de que eso va a traer bienestar. ¿Cuándo ha traído bienestar que le aumenten los impuestos a los pueblos? Ese es el enemigo número uno del buen vivir, los impuestos. Muchas empresas medianas, pequeñas, empresas se han ido a la quiebra por los impuestos. El anticipo, el qué sé yo cuánto, el IDE, el TEMI, todo. Todas estas cosas que agobian al ser humano. No hay sosiego. Estos gobiernos elitistas no le dan sosiego a la población, ni le dan bienestar, ni progreso. Bueno, por lo tanto no habría ni que oír el discurso del presidente para saber lo que él dijo. Comprometer todo lo que le queda al Estado dominicano para entregárselo al sector privado. Eso es lo que buscan. Y sobre todo a las compañías internacionales que están en la lista del Departamento de Estado para beneficiar sus intereses. Por la alianza que hicieron políticos que dividieron partidos de aquí, de la patria. Les reiteramos, tienen que verse en el espejo de Afganistán. Bueno, y esto es lo que pasó en el gobierno. Del discurso del primer año, donde nada ha sucedido a favor de la población. Nada. Y gracias a los chinos se vacunó la población. Gracias a los chinos.
Gracias a las relaciones se estableció la República Dominicana en el gobierno de Danilo Medina con los chinos, proporcionó que se abasteciera este país de la vacuna para enfrentar la pandemia. Muchas gracias al pueblo chino. Bueno, no importa que hayan sido vendidas, pero hay que ser agradecido hasta que le vendan algo que usted necesita. Ese es el problema de Cuba, que nadie le vende, porque no se puede, para que lo sepan. Y batallan y subsisten. Están ahí, enfrentando la realidad, pero con coraje, con determinación. Bueno, y en el desarrollo de los intercambios comerciales, desde que el ser humano se ha instalado como una especie organizada, inteligente, se empezaron a desarrollar los intercambios, los negocios, la producción. Estar en un lugar y vivir toda la vida en ese lugar, transformar ese lugar. De ahí surge, luego de miles y miles de años, la ruta de la seda en China, que atravesaba todo el continente asiático y euroasiático hasta Europa, Arabia, en fin, llevando y trayendo mercancías para impulsar los negocios, los intercambios comerciales, culturales, políticos. En ese afán aprendieron los árabes y enseñaron los árabes a los africanos a vender y comprar esclavos. Una diablura extraordinaria de mala fe del desarrollo del ser humano. Deben pedir perdón todos. Los árabes quienes inician la compra y la venta de los esclavos. Los africanos, imagínense. Pues bien, y hay una región autónoma en China que se llama Uigur, que ocupa Uigur, la sexta parte del territorio chino. Su capital es una ciudad extraordinaria de un empuje económico indetenible. Y ya lo que va del año ha crecido más de 6.6%. Esta ciudad es Xinjiang, una ciudad productora de algodón, la más grande producción del mundo está en esa región de algodón. Tienen gas, tienen petróleo, tienen minerales de todo tipo. Hay un auge económico extraordinario, tiene frontera con 8 países, 8 naciones. Tiene frontera con Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Mongolia, India y Afganistán, una frontera de más de 5.600 kilómetros. Y Xinjiang es un punto estratégico para iniciar el desarrollo de la franja y la ruta. Un lugar de un movimiento económico y de un crecimiento en la instalación de industrias, de comercios, de empresas, que arropa prácticamente y envuelve a todos los continentes, por los grandes negocios que se desarrollan con esa gran ciudad. Bueno, hacer un punto estratégico y fronterizo con Afganistán. Claro, los chinos son muy hábiles en la diplomacia. Tendrán que entonces hilar muy fino con los talibanes para que haya un desenvolvimiento armonioso. Porque los antiguos imperialistas que dominaron Afganistán por 20 años, quizás lo más probable han querido poner condiciones al ejército talibán de hacerle la vida imposible a China y a Rusia. Pero hay que advertirles a ellos que el derrotado no impone condiciones, el derrotado pide favores. Y ellos han sido derrotados y lo entienden, pero en su huida y en su quiebra como nación, como imperio,
como gendarme de los Estados Unidos y gran parte de Europa, han sido quebrados porque los talibanes han ganado la guerra durante más de 20 años, una guerra muy sangrienta. Ya habíamos hablado aquí de eso porque inclusive hicimos las reflexiones de un general ruso, porque hay que entender que antes de llegar los talibanes a dirigir el gobierno de Afganistán, estuvo dirigiendo el país un gobierno socialista que entró en contradicción importante con los talibanes, ese gobierno socialista que estaba muy adherido a Rusia, estaba muy aliado a Rusia, y no se entendió la dinámica de la cultura afgana, y trajo como consecuencia entonces una guerra extraordinaria. Y Rusia finalmente, luego de un tiempo importantísimo, alrededor de 20 años, no le quedó otra que salirse de Afganistán. Claro, lo hicieron de manera amistosa, se fueron. Pero imagínense ustedes, después de un pleito, usted se cansa y dice, bueno, vamos a dejar este pleito y nos vamos. Eso hicieron los rusos y mantuvieron de alguna manera unas relaciones diplomáticas con ellos importantes. Y entonces ese general planteó de manera muy clara, muy contundente, de que ganarle una guerra a Afganistán siendo su vecino no es tan fácil. Y decía entonces, si le agregaba, fue un artículo muy interesante que escribió en uno de los periódicos que los domingos sacan artículos de fondo muy importantes en ese entonces, porque ya hoy son muy amarillos esos periódicos, no sirven para nada, no sirven para nada, imagínense, no sirven, ni para eso sirven, para nada, porque son muy amarillos, responden a los dueños, a los negocios de los dueños. Y la prensa debe ser algo sagrado, independiente, para orientar, para conducir, para aportar al desarrollo de las sociedades. Pero en estos países la prensa amarilla, la amarilla, como le llaman, la mercurial, son propiedad de personas que inteligentemente dijeron vamos a apoderarnos de los medios de comunicación, y hoy día son los dueños, tanto los televisivos como los periódicos escritos, periódicos virtuales, ellos son los dueños. Y ahí se dice, se hace y se informa y se trata de educar a la gente desde el punto de vista de los dueños. Ya eso no sirve. Y ese general entonces se establecía de manera meridiana que si a un vecino se le hacía muy difícil ganarle una guerra a Afganistán, imagínense ustedes, un país que un tanque de guerra, movilizarlo desde su punto de origen hasta Afganistán, le costaba más que construir el tanque, esa era una guerra perdida, porque ya el transporte había implicado uno de los factores fundamentales de la guerra, de que si no es ágil el transporte y si el transporte no es económico, los costos del transporte de los equipos bélicos llevarían a la quiebra a ese ejército y por lo tanto a la derrota de la guerra. Eso lo estableció ese general ruso. Y ya habíamos hablado mucho sobre eso y hoy día pues hemos visto cómo Afganistán le ha ganado la guerra a Estados Unidos y a toda Europa. Bueno, y así irán cayendo uno a uno los países que han agraviado a Libia, Siria, Irak, Egipto. Con Irán no han podido, ni van a poder. Irán es de los TAN. Todos terminan en AN. Son países muy complicados, con cultura muy férrea. Recuerden que siempre les he hablado de la cultura. Bueno, y Xinjiang, que es un punto estratégico para iniciar el recorrido de la franja y la ruta, quizás, que es una ficha que deben tener delante de su tablero los chinos para moverla a su interés estratégico, haya habido cierto acuerdo ahí de querer desestabilizar a China. Porque en Xinjiang hay una gran población musulmana que de alguna manera tiene relaciones, la parte beligerante, la parte que hacen terrorismo, de alianza con los talibanes.
Es decir, que en Xinjiang, la ciudad más importante de esa región de China, que es una región autónoma llamada Uighur, hay una secta religiosa que se desprende del Islam, aliada al Talibán, que podrían de alguna manera querer intentar desestabilizar a Xinjiang para evitar el desarrollo de la franja y la ruta, porque es un asunto estratégico de los Estados Unidos impedir que se desarrolle esa gran ruta que va a impulsar el negocio en el mundo, pero para todo, no desde el punto de vista para mí, que es como lo hacen los norteamericanos. Derrocamos el gobierno en tal sitio para nosotros imponer nuestras reglas de juego. Cuando nos vayamos le dejamos la cáscara, el cascarón lo dejamos. Es así como actúan los norteamericanos. Bueno, y ha habido un aumento del nivel de vida en esa región extraordinario. Un aumento. La gente vive muy bien, muy bien. No hay pobre en Xinjiang. En la región de Uighur no hay pobre. En China. Sería bueno observar a los chinos que los gobernantes del imperio chino del siglo XII, fruto de la insidia, de las luchas internas de entonces, llevó a la dirección máxima de ese imperio, de uno de los imperios más grandes del mundo, claro, con una visión diferente, porque los chinos tienen una cultura diferente, tienen una visión diferente de los intercambios, donde debo aclarar que donde llegaban y querían hacer negocio, ellos se entregaban en cuerpo y alma. Donde no querían hacer negocio con los chinos, pues ellos se iban tranquilamente, pero nunca le daban la mano a esa gente, porque sentían el rechazo, Y en eso los chinos son muy cuidadosos y muy celosos en el respeto mutuo. Bueno, y esa insidia llevó a una lucha a muerte, sin cuartel, entre las élites del imperio chino, y dio entonces al traste con el imperio porque el emperador autodestruyó el imperio. Lo primero que hizo fue recoger todas las naves marítimas que tenían, que era la flota marítima más grande del mundo. Solo había un barco con 2 kilómetros de eslora, es decir, de punta a punta medía 2 kilómetros. Imagínense ustedes, 2 kilómetros, un barco. Entonces, en el siglo XII, en el 1300 y tanto, o en el 1200 y tanto, 2000, o en el 1100 y tanto, cuando los turcos se empoderaron de su región y las tribus formaron el Imperio Otomano, Turquía, que dio origen a Turquía en ese tiempo, en el 1100 y tanto, ese es el siglo XII. Bueno, y ese gran nivel de corrupción entre los gobernantes provocó la caída estrepitosa del Imperio chino. La corrupción acaba con todo acaba la corrupción, todo. Por eso se habla mucho de la corrupción, inclusive los países más corruptos del mundo, como Estados Unidos, lo tienen como un estandarte de lucha contra los gobiernos que no son de su simpatía. Cuando hay un gobierno que no es de su simpatía, por ejemplo, como el gobierno de Danilo Medina, que estableció relaciones diplomáticas con China, entonces enarbolan la bandera de la corrupción para desacreditarlo, como hicieron con el gobierno de Danilo Medina, uno de los gobiernos más prósperos y más progresistas del Partido de la Liberación Dominicana, porque el Partido de la Liberación Dominicana ha tenido gobernando el país 5 periodos. 5 periodos que han significado gran progreso y gran bienestar para toda la nación. Uno más que otro, y de tiempos mejores y tiempos menos mejores. Los norteamericanos, en el colapso del dominio del imperio occidental y la destrucción moral de sus líderes corruptos, trata de pasar la antorcha del imperio a los talibanes, socios de Arabia Saudita, y así tratar de hacer colapsar el avance de China. Esa es una ficha que deben tener muy ubicada en el tablero los chinos. No lo digo yo, lo dicen casi todos los grandes analistas del mundo. Cuando escribí eso me sorprendió oyendo los analistas del mundo que coincidíamos.
Ese es uno de los objetivos y quizá esa es una de las condiciones que le pusieron los norteamericanos para irse y parar la guerra, según ellos. Porque se fueron despavoridos, porque los talibanes le dieron en la madre, que ahí no hay manera de alzarse con el poder, con el santo y la limosna. O usted se lleva el santo o se lleva la limosna. No todo. Y ellos quisieron llevarse todo, inclusive su cultura. Bueno, hoy hay mucho miedo porque transculturizaron mucha gente, muchas mujeres fueron transculturizadas. La civilización occidental penetró en Afganistán durante estos últimos 20 años. Claro, es un país muy fuerte, muy regio culturalmente hablando. Bueno, sabemos que no va a ser fácil eso de querer doblegar al pueblo chino. El pueblo chino es muy sabio, tiene una política de respeto mutuo muy fuerte, no interviene en los asuntos internos de los pueblos, y los chinos habrán de cooperar enormemente con la reconstrucción de Afganistán. Lo apoyarán en el desarrollo y en el progreso, tratarán de impulsar la industria, los negocios, la agricultura. No creo que le interese la amapola, porque la guerra de 20 años en Afganistán fue una guerra económica para fortalecer y enriquecer los generales, los coroneles, los tenientes, los capitanes de Estados Unidos. Era la manera amén de que la industria armamentística le proporciona gran bienestar económico a los gendarmes militares, a los jefes militares. Pero en Afganistán la amapola, en la cual se produce la heroína y se producen otros derivados importantes de droga, ellos se convirtieron en los dueños y amos del negocio de la amapola. Imagínense, en Colombia, uno de los más grandes narcotraficantes, Pablo Escobar, fue uno de los hombres más poderosos económicamente del mundo. Imagínense ustedes estos generales norteamericanos controlando la amapola en Afganistán. Claro, ya los últimos 5 años de su dominio en Afganistán tuvieron que negociar con los talibanes y olvidarse de los terrenos que ocupaban los talibanes para la producción de la amapola. No creo que sea uno del interés de los talibanes producir amapola, porque su religión se lo prohíbe. Su religión el Islam lo prohíbe. Hacerle daño al cerebro del ser humano no se acepta, como no se aceptan las bombas de exterminio masivo, como no se acepta la injusticia. Y debo advertirle a los talibanes que deben recuperar su forma de ver el mundo en cuanto a olvidarse de dogmatismo, de subyugar a un segmento importante de la población y proporcionar todos los medios necesarios para que haya desarrollo, progreso y bienestar. Y han dicho que ellos van en esa dirección. Los felicitamos a los talibanes. Deben gobernar para todo el mundo. Claro, sobre la base de las leyes que le han dado origen a ese tipo de gobierno. Son los estudiosos del Islam, el talibán. Si son los estudiosos del Islam, tendrán que sacar lo mejor del Islam para darle la mano a su pueblo y que nadie se quede detrás. Que las muchachas no se queden guardadas en la casa para los que quieran comprarlas o venderlas, o para las que quieran ser parte de un harén, de un jefe de eso que van a gobernar. No. Que haya equidad, que haya justicia. La justicia hay que dar el bienestar en todos los pueblos del mundo. Ahora vendrá una aceleración del derrumbe de la economía occidental, porque cuando se pierde una guerra se pierde todo. Claro, llevará 2 o 3 años este derrumbe y lo vamos a vivir lamentablemente. Peor, que no sabemos ni el día ni la hora. Gracias a Dios que no sabemos ni el día ni la hora, porque eso es como los terremotos. Que cuando se produce el terremoto se produce un colapso. Y quiero advertirle al pueblo dominicano: no vivamos como los santiagueros, de espalda al río. Porque cuando usted vive de espalda a la realidad, todo se viene abajo.
En Santiago todo se ha venido abajo porque vivimos de espalda al río. Imagínense, un río que hace 25, 30 años sus aguas eran cristalinas y nos proporcionaban ese líquido preciado para continuar la vida. Hoy día es un río cloacal, solo aguas negras, como les llaman los especialistas en instalaciones sanitarias, para potabilizar las aguas y conducir las aguas negras a punto seguro para que no infecten las poblaciones. No podemos vivir de espalda a la realidad de nuestros vecinos. Tenemos que ser solidarios con nuestros vecinos haitianos. Recuerden que vivimos la misma isla y lo que sucede en un sitio acontece en el otro. Cuando tiembla en un sitio se preparan las condiciones geológicas, geotérmicas, geofísicas, en fin, para que suceda un episodio de igual magnitud, de mayor magnitud, en otro punto importante de la isla, porque es un movimiento permanente de las placas tectónicas y se van produciendo las condiciones para que se produzca el colapso y de ahí de venir en terremoto y producir en daños extraordinarios, porque los dominicanos han sido obligados a vivir en lugares inadecuados, cañadas, lugares arcillosos, edificaciones en terrenos inadecuados, en fin, de muchísimas maneras lo han hecho emigrar de sus campos, de sus pueblecitos, para hacinarlo en cañadas y en lugares inadecuados para la vida. Y así aprovecharlo como mano de obra barata, que esa es la finalidad. Bueno, y al venir entonces el derrumbe de la economía occidental, sufriremos mucho, por un tiempo. Claro, al perder Estados Unidos la hegemonía mundial como potencia, tendrá como gran nación que es y un gran pueblo luchador y trabajador y creativo que aplicarse a las relaciones más armoniosas con los pueblos vecinos, que somos nosotros los hombres y mujeres de la América, y entonces eso va a proporcionar más armonía en los negocios, en el desarrollo de las industrias, en el desarrollo del comercio, de los intercambios comerciales, de los intercambios monetarios. Desaparecerá el saqueo de los bancos y vendrá una etapa mucho más agradable para la convivencia de todos los seres humanos en este continente, en el continente americano. Viviremos mejor cuando colapse el imperio norteamericano, el imperio occidental que dirige la gendarmería norteamericana, que han querido pasarle ahora la antorcha a los talibanes. Esto no es fácil. Establecimos por la derrota del ejército norteamericano. Es una derrota amarga. Todo se irá abajo en Occidente. Seguro les facilitaron a los occidentales su retirada bajo acuerdo, correcto. Pero no así que tengan que intranquilizar a sus vecinos. Ahora trabajar para fortalecer su cultura y procurar progreso y bienestar para su pueblo. Es bueno observar que la política es comprometerse con el pueblo y agarrado de las manos con la población para transitar el camino del progreso y el bienestar. La política es la negación de negociar en cuarto oscuro para repartirse el manjar. En Afganistán estamos seguros que vendrán de una manera diferente a gobernar los talibanes, porque cuando se gobierna de manera férrea sobre la base del absolutismo, el desprecio de la población crece muy rápido
Y el desprecio de una población hacia un gobierno lo hace colapsar en el menor tiempo posible. Pasó con el Khmer Rouge en Camboya, una guerra que se ganó con mucho sacrificio y muchos esfuerzos. Pero el radicalismo ideológico llevó al Khmer Rouge a tener que dejar el poder y colapsar. El radicalismo religioso llevó a los talibanes a ser el objetivo de Occidente para ocupar toda esa tierra y saquearlas. Y lo hicieron salir despavorido de la dirección del Estado afgano. Claro, es un pueblo guerrero, con una cultura muy férrea, con una religión y creencia muy fuertes. Y eso entonces se lo lleva a defender su terruño con sangre y fuego, con cuerpo y alma. Así lo han hecho durante 20 años enfrentando la potencia más inverosímil que ha tenido la humanidad en todo su tiempo, la más poderosa, la más sangrienta, la más sanguinaria, la más inhumana, la más injusta, una potencia que no respeta a nada ni a nadie, solo defiende los intereses de los que la controlan. Enfrentaron a esa potencia y lo derrotaron. Hoy están derrotados. Occidente, grande potencia, Alemania, Italia, España, Holanda, Bélgica, todo el occidente europeo fue derrotado. Y todo el imperio del gendarme norteamericano fue derrotado en Afganistán. No hay vuelta atrás. Sabemos que habrán rectificado y tendrán una manera diferente de gobernar. Claro, en Occidente tratarán de vender nueva vez a los talibanes como el diablo a caballo. Pero la historia nunca se repite de la misma manera. Habrán de readecuar sus concepciones religiosas y habrán de gobernar para todo el pueblo afgano y así lograr que haya bienestar, que haya desarrollo, que haya progreso y sobre todo que haya hermandad, tranquilidad, sosiego y paz. Y que imperará de una manera contundente la justicia para que esta garantice la felicidad del pueblo afgano. Que tengan buen día. Recuerden de compartir estas pequeñas reflexiones con sus allegados para abrir un poco más el abanico de las opiniones independientes que no están ligadas a nadie, ni a nada en lo mercurial. No hay nada de dinero por el medio. Cuídense mucho. Nos veremos el próximo jueves. Que la pasen bien. Ay.